En algunas ocasiones, cuando estamos en nuestras reuniones de oración, algunos de los hermanos dicen, hermano, ore por mi crecimiento espiritual. ¿Por qué será que la gente hace esta petición? Quizá a lo mejor se da cuenta que le hace falta crecer, le hace falta parecerse más al Señor Jesucristo. Yo creo que hay algunos que sí. Y hay otros que yo creo que deberían orar para que Dios obre en su crecimiento espiritual. Ahora, ciertamente, una parte es la de Dios que nos ayuda a crecer, nos provee los recursos, pero otra parte es la que nosotros nos corresponde. Y esa parte es la que vamos a ver el día de hoy a través de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al capítulo 2, versículo 3. ¿Cuál es el objetivo de esta mañana? Que nos alimentemos con la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. La parte de nosotros es alimentarnos de eso que Dios ya nos ha provisto. Alimentarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia y lo demás Dios se encargará de hacerlo. Vamos a buscar allí en sus Biblias el pasaje Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al capítulo 2, versículo 3. Pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú quieres que sigamos creciendo, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has provisto todos los recursos para poder crecer, Señor. Lo único que falta es que nosotros lo pongamos en práctica. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender lo que quieres mostrarnos el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada una de las personas que nos estará viendo a través de este medio. Bendíceles y ayúdeles, Señor, a seguir creciendo cada vez más, para que cada vez sean más conforme el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer allí el pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 2, 3. Ok, ¿qué dice este pasaje? Dice así, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Aquí en este pequeño pasaje encontramos cómo nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, en primer lugar, ¿qué sucedió para que podamos tener este amor según el versículo 23? ¿Qué sucedió? Dice ahí el versículo 23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Para poder crecer, un ser humano, un animalito, una planta, primero tiene que nacer. Si no nace, no puede crecer. ¿Por qué? Porque no ha nacido. Entonces, estos creyentes a quienes el apóstol Pedro les había escrito, ya habían creído en Cristo, ya eran hijos de Dios. Y por eso es que ya después de que hayan creído, pueden crecer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos nacer a la familia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos nacer? ¿Qué nos dice Juan capítulo 3, 3? Vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, y Nicodemo allí le hizo una pregunta, y el Señor Jesucristo le dice,
que le asegura que quien no nazca de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Más adelantito ahí dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos llegar a nacer de nuevo? Dice aquí, el que en Él cree. No se pierda, sino tenga vida eterna. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo, que Él vino a la tierra, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para poder salvarnos. Y solamente Él es la única persona que puede salvarnos, porque Él fue perfecto y porque Él dio su vida en nuestro lugar. Y aquí me gustaría hacer la pregunta a cada uno de ustedes, ¿usted ya ha creído en Cristo como su Salvador? Si usted ya ha creído, qué bueno, lo felicito, pero si no, entonces usted no es hijo de Dios. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para que usted pueda continuar creciendo en su vida espiritual. Si usted no ha creído en Cristo, no va a poder crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 23, ¿mediante qué nacemos? ¿Mediante qué nacemos? Vamos a ver, dice allí el versículo 23, dice, vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Primera de Pedro 1, 23. Dice así, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Y aquí nos dice la respuesta, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, mediante la palabra de Dios es la forma en que podemos nacer a la familia de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para poder nacer a la familia de Dios. Ahora, ¿qué papel juega la palabra de Dios en nuestra salvación? Vamos a buscar Romanos capítulo 10, 17. Romanos capítulo 10, 17. Vamos a ver qué nos dicen. Romanos capítulo 10 y versículos 17. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo a ver qué nos dicen. Dice así, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué papel juega la palabra de Dios? Dice, porque la fe viene como resultado de oír el mensaje. Entonces, si nosotros no escuchamos el mensaje, no podemos nosotros creer, no podemos nacer a la familia de Dios. Ahora, vamos a regresar otra vez a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 24 y 25. Y vamos a ver aquí que nos da una ilustración. Dice allí el versículo 24 y 25, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, ¿cuál es la ilustración que está usando aquí? Nosotros somos mortales y perecemos. ¿Cómo? Dice, como la flor del campo. Nace, crece y se seca. Pero dice, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es que como esa flor, no es como esa hierba que nace y se seca. No, la palabra de Dios permanece para siempre. No tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es a través de ella como nosotros podemos nacer. Entonces, ¿usted ya está leyendo la palabra de Dios? ¿Usted ya ha creído en Cristo como su Salvador? Porque si no lo ha hecho, entonces no va a poder usted crecer. Y si usted ya ha creído en Cristo como su Salvador, necesita leer la Biblia, necesita estudiar la Biblia, necesita memorizar la Biblia. ¿Qué tanto conoce usted de la Biblia? Acabamos de ver que para poder nacer a la familia de Dios necesitamos nosotros la palabra de Dios. Pero en los versículos que vamos a ver ahorita, en Primera de Pedro capítulo 2, del 1 al 3, del 1 al 2, vamos a ver que la Biblia también la necesitamos para crecer. Necesitamos para crecer. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, del 1 al 3, otra vez.
Dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Qué es en el versículo 1? ¿Qué son algunas cosas que debemos abandonar para crecer en nuestra salvación? Dice allí, dice que debemos abandonar toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Son algunas cosas que quizá alguno de ustedes que me está viendo batalla con algunas de ellas. Y quizá alguna de estas es algo que está impidiendo el que usted crezca. Entonces, cada una de estas cosas necesitamos quitarla. Quizá haya un poquito de maldad, quizá haya poquito de engaño, quizá haya poca hipocresía, quizá a lo mejor usted tenga envidia. ¿Sabe qué? No es el único. Hay personas en la Biblia como el músico Asaf. Él tuvo envidia de los malhechores. Tuvo envidia, cómo ellos progresaban, cómo ellos les iba bien, pero no se quedó allí. Él vio todo el futuro que les esperaba a ellos. Y después de ver el futuro que les esperaba a ellos, ya no tuvo más envidia. Él supo que lo que tenía él era mucho mejor. Ahora, a pesar de que nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue aquí en nosotros con un apetito insaciable. Y la nueva naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza divina, nos va a estar peleando siempre contra esa naturaleza pecaminosa. Entonces, esto es una realidad y es por eso que nosotros debemos dejar todo lo que dijimos anteriormente. Ahora, después de haber dejado toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnias, ¿qué debemos nosotros hacer o desear? En el versículo 2 dice así: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Qué debemos desear? La leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. Entonces, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Dice ahí: creceremos en nuestra salvación. Cuando un niño nace apenas de su mamá, él empieza a llorar. ¿Y qué es lo primero que él pide cuando nace? Bueno, pide la leche pura de la mamá, la leche de la mamá. Y esa leche trae todos los nutrientes para que ese niño agarre defensas, tenga todos los nutrientes para seguir creciendo. Así nosotros también debemos desear, una vez que hemos nacido a la familia de Dios, la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra, que es la Biblia. Cuando un diabético, yo no sé quiénes de los que me están viendo son diabéticos, pero cuando un diabético va con el médico, es probable que el médico lo va a mandar con un nutriólogo. Ahora, el nutriólogo se encarga de la nutrición, ¿verdad? Valga la redundancia. El nutriólogo le va a dar una lista de lo que sí debe comer y otra lista de lo que no debe comer. Sí debe comer, no debe comer. Entonces, de la misma manera, nosotros también como hijos de Dios, hay cosas que nosotros no debemos alimentarnos y hay otras cosas que sí debemos alimentarnos. Dice aquí, ¿verdad? Vimos que debemos nosotros abandonar toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Eso no debemos nosotros alimentarnos de ella. Pero, ¿qué es lo que sí debemos alimentarnos? Con la leche pura de la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de los que me está viendo tome un tiempo cada día para leer la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Hay libros cristianos muy buenos, gracias a Dios por escritores que se han dedicado a escribir temas en específico, pero la Biblia no debemos nosotros de pasarla por alto, debemos leerla, estudiarla, meditar en ella. ¿Cuál es la razón por la que Pedro habla primero de lo que debemos abandonar en el versículo 1 y lo que nosotros debemos desear en el versículo 2? ¿Por qué se imagina usted eso? Bueno, una respuesta podría ser porque la maldad, las cosas malas nos quitan el apetito de la palabra de Dios. La maldad, lo malo nos quita el apetito por lo bueno.
Me acuerdo que cuando yo era jovencito, estaba en la secundaria y había varios jovencitos o jovencitas que en la hora del recreo iban y comían muchas papitas, refresco y chucherías. Y cuando la mamá les llevaba lonche, ya no tenían hambre. A veces no comían y a mí me daban de lonche y yo me lo comía muy a gusto. Ahora, muchas veces pasa con nosotros algo parecido. Cuando nosotros nos alimentamos de las cosas malas como maldad, engaño, hipocresía, envidias, ya no vamos a desear leer la palabra de Dios, no vamos a desear alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, hay mucha información a través de los medios de comunicación, internet, los periódicos, revistas, en la calle, la radio, las películas, todo eso, hay mucha información que es basura. Y hoy en día hay muchos jóvenes que no disciernen y le dedican mucho tiempo a alimentarse de eso. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Alimentarnos de lo que en realidad sí debemos alimentarnos, que es la palabra de Dios. En una ocasión, la esposa de un pastor en Saltillo, que conoció al hermano Ludi, llevó a su niña con el doctor. Y el doctor le dijo, pásele, bienvenida. Y la mujer desesperada le dice, no sé qué hacer. Mi hija no quiere leche, pide pura Coca-Cola. ¿Qué hago, doctor? Y el doctor le contestó seriamente, señora, ¿quién le da la coca a su niña? Y ella se dio cuenta de que ella le estaba dando la coca en lugar de la leche. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer, en lugar de darle la coca a la niña, le daba la leche? No le daba la coca. ¿Ok? La niña tarde o temprano le iba a dar hambre y iba a comer la leche, alimentarse de la leche. Muchos de nosotros somos como esta niña. Nos alimentamos de lo que no debemos y luego ya no tenemos hambre por lo que sí debemos comer. Entonces quiero animar a cada uno de los que me está viendo, aliméntese de la palabra de Dios. Es cierto, de vez en cuando debemos checar algunas otras cosas, pero debemos nosotros alimentarnos de la palabra de Dios principalmente, porque esta es la que nos traerá nuestros nutrientes para poder crecer sanos, sanos como Dios quiere. Leamos nuevamente el versículo 2, 1 de Pedro 2, 2. Dice así: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Muchos de nosotros quizá nos sentimos abrumados o sentimos culpa porque reconocemos que no hemos ansiado la leche pura de la palabra. Hay ocasiones en que lo que ofrece el diablo es más llamativo, es más dulce o es algo más que nos llama más la atención humanamente posible. Y muchos de nosotros hemos caído en esa trampa del enemigo. Y después nos damos cuenta que en realidad esa chatarra que el diablo nos ofrece, que el mundo nos ofrece, nos hace daño, nos hace daño. Entonces, ¿cuáles son algunas causas por las que nosotros podemos caer en ese engaño del enemigo? Muchas veces es porque nos falta amor por Dios. Otras veces es porque no planeamos apartar tiempo regularmente para leerla y estudiarla. Muchas veces no decimos, la voy a leer ahí cuando pueda. No, es importante tener un horario, tener un tiempo apartado. No, si me sobra tiempo lo voy a hacer. No, 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 no. Tener un tiempo, ese tiempo va a ser para leer la Biblia. No sé si de los que me están viendo, algunos que como yo, ¿verdad? Ya tenemos un poquito de edad. En mis tiempos, cuando era joven, me acuerdo que algunos de los amigos o algunos de los novios, como cuando todavía no existía el internet, se mandaban cartas. Y algunas ocasiones había novios que vivían en diferentes ciudades. ¿Y qué hacía el novio con la novia? Le mandaba una carta, la escribía, tenía que ponerle en un sobre, ponerle ahí la estampilla, llevarla al correo y el correo tardaba un día o 2 días en enviarla y luego ya después de que llegaba al otro lugar, más o menos una semana, tardaba en llegar de un lugar del novio hasta con la novia.
Ahora, ¿saben ustedes qué hacía la novia cuando sabía que le llegaba carta, que le llegaba el cartero, o ella misma iba por el buzón? No se esperaba, voy a comer y ahí mañana la leo. Voy a guardarla y cuando tenga tiempo la voy a leer. No, ¿sabe qué hacía la novia? Inmediatamente agarraba el sobre, rompía el sobre, sacaba la carta y la estaba leyendo. En algunas ocasiones dejaba de comer, interrumpía alguna de sus actividades para poder leer la carta que le mandaba el novio. ¿Sabe una cosa? La Biblia es más importante que esa carta del novio. La Biblia es más importante que cualquier carta de cualquier persona que nos mandara. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Creador. Ahora, ¿por qué nosotros debemos ansiar la palabra, la leche pura de la palabra, de acuerdo al versículo 3? ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice así: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Estos recipientes de esta carta de Primera de Pedro habían probado lo bueno que es el Señor. Habían experimentado en sus vidas propias que Dios era bueno. Hay un dicho que vimos en una película que dice: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Eso está comprobado y recomprobado. El diablo es malo. Hay veces que da cosas buenas, pero luego quita lo bueno o luego cobra con intereses. Alguien dijo que el diablo era como los prestamistas de hoy: ofrecen mucho, dan poco y lo cobran con intereses. Pero Dios no es así. Dios es alguien que nos da y siempre es bueno. Entonces los hermanos que leyeron esta carta de Primera de Pedro habían probado lo bueno que es el Señor. Y mi pregunta para cada uno de los que me están viendo es la siguiente: ¿ya ha probado usted lo bueno que es el Señor? Yo lo he comprobado a través de mi vida. ¿Cómo? Dios me ha provisto cada cosa que necesito. Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado un trabajo, Dios me ha dado una esposa, Dios me ha dado la salud, Dios me ha dado muchas cosas. Gracias a Dios. Ahora, si Él no me las diera, de todos modos, Él me ha dado la salvación, me ha dado una herencia, me ha dado muchas promesas y muchas cosas más. Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, yo quiero animar a cada uno de ustedes que me está viendo: pruebe al Señor en su vida personal, en su matrimonio, en su trabajo. Haga lo que Dios le dice y va a ver usted que Dios le va a bendecir grandemente. En su economía, Dios le va a bendecir grandemente. Si usted da lo que le corresponde al Señor y usted es generoso en sus ofrendas, Dios es bueno siempre. Pruebe al Señor. En el libro de Malaquías, el Señor les dice a los israelitas, dice que lo prueben en esto. ¿En qué? En dar los diezmos al alfolí, dar los diezmos a la iglesia, dar sus ofrendas, lo que Dios les había requerido. Y dice el Señor que si ellos hacían esto, Dios iba a abrir las ventanas de los cielos y les iba a dar hasta que sobreabunden. Dios es bueno todo el tiempo. Solamente hace falta que nosotros lo probemos. ¿Ha probado usted al Señor? Si usted no lo ha hecho, yo quiero animarlo a que lo pruebe. Ahora, si usted, hablando en el sentido espiritual, nuevamente en la petición que a veces hacemos al principio por nuestro crecimiento espiritual, si usted ha hecho esta petición, ¿qué es lo que va a hacer para que la respuesta de Dios venga a su vida? Para que Dios le responda a esta petición. ¿Qué es lo que va a hacer usted de acuerdo a lo que vimos ahora? Ok, en primer lugar, hay que abandonar la chatarra del mundo y desear con ansias la palabra de Dios. Si usted no está pasando tiempo diariamente en la palabra, debe hacer su plan comenzando desde ahora. Si usted ya tiene un plan, qué bueno. Pero si usted no tiene un plan, haga ese plan. Señor, voy a levantarme a las 5 de la mañana y a esa hora hacerlo. Hay otros que no se levantan a las 5 de la mañana, 6, 7, o quizá después de la comida, o quizá después de la cena, pero un horario en el que usted diga: yo a esta hora voy a estar bien despierto y voy a leer la palabra de Dios, voy a leer la carta de mi novio, voy a leer la carta de mi Padre Celestial. Hágalo y va a ver que Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir porque Dios siempre es bueno.
Antes de leer la Biblia, quiero sugerirle un versículo que es el Salmo 119, 18, que dice lo siguiente: Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y este es una breve oración que usted puede hacer para que Dios le abra los ojos para poder entender lo que usted va a leer. Muchas veces, si a ustedes como yo, muchas veces estoy tan absorto en cosas que me invaden mi mente, que me distraen, que a veces no capto lo que estoy leyendo. Entonces, si nosotros repetimos este versículo, lo recitamos, Salmo 119, 18, Dios nos va a ayudar a enfocarnos y Él nos va a ayudar a poder contemplar las maravillas de tu ley. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia, dígale al Señor: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y Dios le va a abrir los ojos. Usted va a contemplar las maravillas de Dios como nunca antes. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar todo aquello que necesitamos para vivir una vida que a ti te agrade. Te damos gracias también, Padre, por el apóstol Pedro, a quien tú usaste, Señor, para compartirnos estos consejos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder crecer en nuestra vida espiritual, y para lograr eso, Señor, necesitamos leer tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a la Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero también, Señor, a aquellos otros miembros que quizá de otras iglesias que quizá estarán viendo este mensaje. Obra, Señor, para que puedan crecer, que puedan dedicarle un tiempo para leer la palabra de tu palabra, Señor, la palabra que nos ayudará a crecer en nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, que sigas guiándonos para conformarnos cada vez a la imagen del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.